¿Qué pasa cuando el talento se enfrenta a un sistema que no lo entiende? El caso de Alejandro Garnacho revela cómo las redes sociales, las decisiones tácticas y los conflictos internos pueden cambiar el destino de una promesa. No te muevas, porque te revelaremos el momento exacto en que su relación con Rubén Amorim se rompió para siempre. Alejandro Garnacho, un talento argentino que prometía convertirse en una de las piezas más brillantes del Manchester United, terminó dejando el club en medio de una mezcla de conflictos, decisiones tácticas y tensiones fuera del campo. Muchos se preguntan cómo un jugador con tanto potencial terminó fuera de Old Trafford tan pronto. ¿Fue solo una cuestión de rendimiento o había algo más profundo detrás de su salida? El caso de Garnacho no puede entenderse sin hablar del ambiente que lo rodeó. Las redes sociales jugaron un papel más importante del que muchos imaginan. Su hermano Roberto Garnacho generó varios momentos de fricción con la institución al publicar comentarios y mensajes que desestabilizaban el entorno. Sus publicaciones, en lugar de proteger al jugador, alimentaban rumores, tensiones y malestar entre aficionados y directivos. Incluso se llegó a decir que en más de una ocasión filtró información interna del club, algo que afectó directamente la relación del cuerpo técnico con el futbolista. Para un equipo que ya vivía en una etapa de reconstrucción con presiones por volver a su antigua gloria, ese tipo de distracciones eran lo último que necesitaban. La presencia constante del hermano en redes, opinando sobre decisiones tácticas o el futuro de Alejandro, se convirtió en un problema para el vestuario. ¿Cómo mantener la calma en un grupo que ya sufría críticas por cada resultado adverso? Aún así, el problema más evidente no estaba fuera sino dentro del campo. Con la llegada de Rubén Amorim, Manchester United adoptó una idea de juego completamente distinta. El entrenador portugués priorizó un sistema táctico basado en el 3-4-3, una estructura que reduce considerablemente el uso de extremos puros. En esa disposición, las funciones tradicionales de los extremos se reemplazan por carrileros con más responsabilidades defensivas o mediapuntas que se mueven por dentro. Garnacho, un jugador que vive del desborde, el 1 contra 1 y la libertad por la banda, simplemente no encajaba. No fue el único que sufrió las consecuencias del nuevo esquema. Nombres como Marcus Rashford, Jadon Sancho y Anthony también se vieron relegados o adaptados a roles poco naturales para ellos. En ese contexto, Amorim comenzó a optar por futbolistas más versátiles, capaces de cumplir distintas funciones tácticas. Incluso jugadores como Mason Mount y Bryan Mbeumo pasaron a ocupar posiciones adelantadas o centrales, desplazando a Garnacho por completo del once inicial. Esa falta de espacio táctico derivó en frustración tanto para el jugador como para los hinchas. Las expectativas eran enormes, especialmente después de temporadas en las que Garnacho había demostrado destellos de calidad y una proyección que lo perfilaba como figura del club. Sin embargo, sus números empezaron a disminuir. Pasó de contribuir directamente en 13 goles durante la campaña 2023-2024 a solo 8 en la siguiente, una caída evidente que no pasó desapercibida ni para la prensa ni para la afición. Parece que Chelsea confía en su talento, pero ¿será suficiente para callar bocas? Espera un poco, que se viene lo mejor. Suscríbete, dale like y activa las notificaciones. Su impacto en otras áreas del juego fue insuficiente. Para un extremo, el desequilibrio individual es fundamental, pero Garnacho promedió apenas un regate exitoso por partido, una cifra muy baja para un jugador de su perfil. Tampoco destacaba por su creación de oportunidades o su aporte defensivo, lo que reforzó la percepción de que no ofrecía lo suficiente dentro del sistema de Amorim. ¿Qué podía ser un técnico pragmático cuando su esquema no favorecía a un jugador talentoso pero limitado en versatilidad? El conflicto con el entrenador se hizo inevitable. La relación entre ambos se deterioró especialmente después de que Amorim decidiera dejarlo fuera de la alineación titular en partidos clave, como la final de la Eurocopa League ante el Tottenham. Esa decisión encendió la mecha del desacuerdo. Garnacho no entendía por qué otros jugadores como Mount recibían oportunidades en posiciones que él consideraba naturales para su estilo. Desde ese momento, la distancia entre ambos se volvió insalvable. Y aunque no era la primera vez que un jugador de Manchester United terminaba enfrentando a su entrenador, este episodio volvió a poner en evidencia una tendencia histórica del club. En el pasado, figuras como David Beckham y Cristiano Ronaldo también tuvieron roces con sus técnicos y acabaron saliendo. En el caso de Garnacho, la historia parecía repetirse, solo que en una versión más moderna, marcada por las redes sociales y la exposición constante. Fuera del terreno de juego, su comportamiento tampoco ayudó. Se le llegó a fotografiar en situaciones que no pasaron desapercibidas para los medios ni para los aficionados, como el uso de vapeadores, lo que generó dudas sobre su compromiso y profesionalismo.
En un entorno tan exigente como el del fútbol inglés, esas imágenes alimentaron la narrativa de que no estaba concentrado al 100% en su carrera. ¿Puede un jugador joven permitirse ese tipo de distracciones cuando todavía está luchando por consolidarse? Todo esto coincidió con el descontento de los fanáticos. Las expectativas eran tan altas que cualquier bajón en el rendimiento se amplificaba. Incluso Bruno Fernández, capitán del equipo, comentó públicamente que Garnacho había perdido parte de la confianza del público, algo evidente cuando el argentino decidió no celebrar un gol ante Leicester City. Ese gesto silencioso reflejó la desconexión entre el jugador y la afición. Para el club, el panorama era claro. Mantener a Garnacho en el equipo implicaba sostener un conflicto constante entre sistema, rendimiento y ambiente mediático. Por eso, cuando Chelsea mostró interés, Manchester United no lo dudó demasiado. La cifra, cercana a los 40 millones de libras, parecía razonable considerando el contexto, aunque muchos hinchas sintieron que el club estaba dejando escapar a una joya a un precio inferior a su valor real. Lo más curioso es que Garnacho no era un caso aislado. En otros clubes europeos, situaciones similares se repetían. Por ejemplo, Jamie von Gittnes vivió algo parecido en el Borussia Dortmund bajo las órdenes de Niko Kovac, otro técnico con un planteamiento táctico que no favorecía a los extremos clásicos. Ambos futbolistas, curiosamente, terminaron encontrando un nuevo hogar en Chelsea, un club que parece estar reconstruyendo su identidad apostando por jóvenes con hambre de revancha. En el fondo, el traspaso de Garnacho puede entenderse como una consecuencia lógica de varios factores combinados: el sistema de juego, la pérdida de confianza del público, los roces con el cuerpo técnico y los problemas externos se fueron acumulando hasta hacer inevitable la salida. Pero también deja abierta una pregunta importante: ¿fue esta decisión realmente la mejor para el Manchester United? Cuando se analiza fríamente, vender a un jugador de 21 años con tanto talento y margen de crecimiento a un club rival como Chelsea puede considerarse una jugada arriesgada. A veces los jugadores necesitan un entorno distinto para explotar todo su potencial. Y quizás ese es el caso de Garnacho, quien ahora buscará demostrar que sus detractores estaban equivocados. Chelsea, por su parte, parece haber apostado a largo plazo. Con un plantel joven y un enfoque más dinámico, el argentino podría adaptarse mejor a un esquema que valore su velocidad, su desborde y su capacidad de marcar diferencias el uno contra uno. Logrará consolidarse en Stamford Bridge y callar las críticas que lo persiguieron en Manchester. Lo cierto es que su salida marcó un punto de inflexión dentro del club rojo. Representó el fin de una etapa en la que los extremos eran protagonistas y el inicio de una nueva filosofía más estructurada y menos dependiente del talento individual. Amorim busca control, orden y funcionalidad, y en ese rompecabezas Garnacho era una pieza que no encajaba. Y aunque muchos consideren que el principal problema fue su rendimiento, la verdad es que la historia detrás de su venta involucra más capas, desde decisiones técnicas hasta cuestiones personales y mediáticas. Cada detalle, cada actitud dentro o fuera del campo fue contribuyendo poco a poco a la decisión final. El caso de Garnacho refleja cómo el talento puede verse opacado por el entorno y las decisiones tácticas. Solo el tiempo dirá si su paso a Chelsea fue lo mejor para su carrera. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y comentar qué opinas sobre este caso. Nos vemos en el próximo video con más contenido futbolero.